sobre todo a mostrar al espectador, al clásico y antiguo espectador burgués del arte, que la forma es nada, o que detrás de la forma no hay nada, digamos, ¿no? Así que uno puede decir que el gran proyecto de la revolución vanguardista en los años 20 y en los años 30 tiene que ver con el archivo, pues la destrucción del archivo o la eliminación del archivo pasaba por crear desde el arte condiciones para visibilizar los modos de producción artísticos. Y abandonar la representación. Y abandonar la representación, mostrando cómo se hace lo que se hace y desnudando ante los espectadores ese hacer, ¿no? El cuadrado negro sobre fondo blanco es una especie de caso emblemático, probablemente junto con la desubimación del arte del ready-made de Duchamp. Es un caso emblemático, solamente por eso está aquí, de la opción artística por la destrucción, de la conservación, la museificación, el archivamiento, el patrimonio, etc., para insertar el arte en las condiciones de un modo de hacer o de un modo de producir, ¿no? Y por eso está esta imagen aquí, simplemente para eso. Esto es, mostrémosle a los espectadores desde el arte que detrás del hacer artístico no hay magia, no hay ilusión, no hay genialidad, no hay misterio, sino trabajo, ¿no? Que es como, tiene mucho que ver con la frase de Brecht, cuando Brecht dice: levantemos los telones y mostremos que detrás de ellos no hay magia, sino mucho trabajo. Y me parece que esta imagen, después vamos a ver cómo llegamos por vía de esta imagen a Voluspa, es una imagen emblemática del sueño vanguardista por revolucionar el arte, o por hacer coincidir la revolución artística con la revolución política, exhibiendo las condiciones del hacer y mostrando que detrás de la forma artística en realidad no hay nada fundamental. Porque en la época en que la vanguardia rusa piensa esto, si este no es un camino, el otro camino habría sido este. Y lo que tenemos es un plano panorámico, de los miles de planos panorámicos que usó Leni Riefenstahl, por ejemplo, para hacer El triunfo de la voluntad, donde lo que Leni Riefenstahl hacía era pensar el archivo exactamente al revés de como lo pensaba la vanguardia rusa, ¿no? O sea que la construcción del archivo implica algo así como la museificación de la vida humana. No sé qué peligros o no comporta ese concepto, pero la museificación de la vida humana está asociada con el camino coreográfico, es decir, que el arte amenaza con, si el arte no se politiza en esa época, amenaza con convertirse en un dispositivo de configuración del orden social. Así que el orden social se convierte en una especie de gran pieza construida como una obra de arte total por aquellos que intervienen desde afuera en la construcción estética de la sociedad, ¿no? Este es un caso, por eso Leni Riefenstahl construye el archivo de la museificación del hombre, tanto a través del plano panorámico como a través del plano contrapicado, que es algo así como el axioma fundamental de la filmación fascista durante los años 40, ¿no? O sea, ahí hay un caso, ese es un buen ejemplo de plano contrapicado. Son todas imágenes sencillas, pero en todas las cosas podemos ir conversando. Es decir, es la imagen del Führer tomada así. Son imágenes de internet, ¿no? Si uno busca, por ejemplo, Leni Riefenstahl en internet y sobre todo si busca Leni Riefenstahl filmando, por algo ocurre esto, que sale en todas las imágenes, sale haciendo la toma hacia arriba, digamos, ¿no? Porque es una funcionaria visual de un régimen que utiliza el arte y la documentación archivística para monumentalizar a los líderes de la construcción de Alemania, ¿no? Potenciando la ideología que quieren comenzar a generar. Exactamente. Pero lo interesante es que ese plano ya es ideológico,
¿no? O sea, es indistintamente artístico e ideológico. Entonces, todo esto arma un primer problema, me parece que arma una primera gran pregunta del arte sobre el archivo, digamos. Si la política del arte tiene que pasar por la revolución estética que destruye el archivo y la memoria en nombre de la construcción del hombre nuevo y en nombre de la construcción de un nuevo mundo, o si el problema del arte pasa por el albergue, el cuidado y la conservación del archivo. Son dos preguntas que no están en absoluto resueltas, porque uno podría pensar que lo que ocurre en la época actual es exactamente, lo hablábamos ayer, es exactamente lo contrario de lo que ocurre aquí, ¿no? O sea que es como si la crisis de la revolución estética, o sea, la crisis del gran programa transformador del arte hasta los años 60, hubiera girado hacia una sobreproliferación de los archivos, ¿no? La figura del archivo en los 60 es una figura más bien despreciada, es decir, que es el historiador del arte burgués y conservador el que se mete en los gabinetes a buscar archivos, documentos, cartas, imágenes, ¿no? Y repentinamente todo esto vuelca hacia algo distinto, ¿no? Es decir, el archivo se convierte actualmente en un dispositivo fundamental de la experimentación artística, de la producción visual, de la práctica performática, de la investigación sobre arte, ¿no? Que vivimos en una época un poco del boom del archivo. Me parece que con una pequeña consecuencia que también habría que discutir, y que es que ahora que tenemos archivos por todas partes y tenemos memoria por todas partes, no tenemos condiciones técnicas para la apropiación de esa memoria, ¿no? Como eso es un fenómeno muy curioso. Por ejemplo, en los años 60, supongamos en América Latina, leer a Gramsci era algo fundamental. Toda la cultura de izquierda pasaba por la lectura de Gramsci o por la lectura de Althusser o por la lectura de Mao, en estos casos. Hoy sería imposible algo así porque lo que hay es una sobreproliferación de archivos heterogéneos que lo que hacen es desconcentrar un debate en común. Es decir, que en realidad la fiebre archivística, por decir así, destruye el problema del archivo público y de la discusión política o de la discusión colectiva en común. De hecho, un teórico muy interesante que se llama Boris Groys, bueno, es muy interesante para mí, no tiene por qué pensarse como un teórico interesante, pero es un teórico que a mí me interesa. Tiene un planteo que es el siguiente. En realidad, la privatización del archivo, lo que ha ocurrido con la internet, con el Facebook, con todos los sistemas de red, etcétera, donde todos podemos participar de un archivo que nos importa. Por ejemplo, los sitios web que se titulan Mi gato favorito, ¿verdad? Entonces hay miles de fanáticos de los gatos o de las mascotas participando de ese sitio web, ¿no? Pero al lado puede haber un sitio web que es arquitectura modernista, o al lado puede haber un sitio web que es el rincón del cibernauta, ¿no? Entonces lo que dice Boris Groys es, esa es una especie de sobreproducción posmoderna que ha llevado a su contrario, es decir, a una especie de nueva edad medieval, ¿no? Porque uno, como en el medioevo, donde entre un pueblo y otro pueblo había distancias siderales, eran pequeños planetas que no tenían ninguna conexión, hoy en la navegación virtual por los archivos nos pasa algo similar, ¿no? O sea que pasamos de un lugar a otro, pero no hay ninguna conexión entre esos lugares, precisamente por la heterogeneidad que la figura del archivo ha adoptado. Entonces, ese es un problema, la relación entre el estado público del archivo, que tenía estas dos posibilidades, o la posibilidad de la vanguardia soviética y la revolución para la producción del hombre nuevo, o la posibilidad de la estetización de la vida por vía del arte, ¿no? Que es la famosa tensión que Benjamin trabaja en el epílogo de la obra de arte sobre la reproductividad, en la época de su reproductividad técnica. O sea, Benjamin termina ese artículo diciendo
algo así como el hombre, antaño espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido, ha adoptado tal grado de alienación que puede acceder al espectáculo de su devastación con un goce estético de primer orden. Entonces el hombre se convierte en espectador gozoso de su propia devastación por vía de la anestesización estética. Entonces, en el fondo Benjamin pensaba que había solo dos posibilidades, ¿no? O el arte se politizaba destruyendo el archivo, que era una especie de memoria burguesa acumulada, o el arte se estetizaba convirtiéndolo todo en pieza museal. Me parece que esa discusión, a pesar de que Nancy decía que era un investigador sobre Benjamin, es una discusión que le importó mucho a Benjamin, pero que ya no tendría tanta importancia. Esa es como... ya no tendría tanta importancia porque es como si las posibilidades ya no fueran la de la politización o la estetización del arte, digamos, ¿no? Sino el vuelco de un gran programa relacionado con el estado público del archivo a una gran sobreproliferación, multiplicación de archivos que se privatizan, ¿no? Y que encuentran una... acá tengo otra imagen, esa es una imagen interesante, también tomé de internet, porque esa es la imagen de la destrucción de la estatua a Stalin más grande en la historia del siglo XX, que se construye en Praga, a orillas del Moldava, ¿no? Es un proyecto del gobierno de Praga en 1949. El gobierno de Praga llama o sea, el gobierno comunista checo llama a la construcción de ese monumento. Y por supuesto que los escultores de esa época, el mejor escultor que podría haber ganado la licitación, porque todos estaban obligados a concursar, el primero tiene la suerte de estar muerto, el segundo se la arregló para presentar una obra lo suficientemente rara como para que no lo aceptaran, y al final ganó el hijo de un confitero que hacía esculturas en azúcar y que queda con la tarea, la misión de hacer esa estatua, que a pesar de que ese Stalin tenía, cada pie de Stalin se calcula que tenía 2,5 metros, 3 metros de largo, pero a pesar de eso el gobierno checo encontraba que era muy pequeña la estatua, entonces obligaban al hijo del confitero a aumentarla y hacerla más grande. Llegó a medir como 35, 40 metros, murió un montón de gente porque hubo gente que, por ejemplo, había obreros que resbalaban de la testa del líder y se desnucaban contra un dedo meñique o contra un brazo, un codo, etc., ¿no? Bueno, fue la estatua más grande, pero ¿por qué es interesante mostrar esta estatua? Porque es otra estrategia de museificación, ¿no? Complicada, como también uno podría decir ahí, siguiendo la misma lectura de Boris Groys, que un cierto momento de la Unión Soviética y de los socialismos, de los llamados socialismos reales, así entre comillas, que no tienen nada que ver con el problema del comunismo, con el socialismo, como lo podríamos reflexionar aquí, tiene que ver con la museificación de la vida, digamos, ¿no? La Unión Soviética fue en algún sentido un gran museo, porque todo lo que entraba ahí no salía en términos de circulación, sino que entraba y se convertía inmediatamente en objeto museal. Esta tensión es importante, o me parecía muy importante como corolario o como interpretación primera de lo que va a pasar aquí, que es, esto sí ya es una imagen tomada del trabajo último de Voluspa-Harpa, que es la biblioteca de la no historia. Voluspa-Harpa se hizo cargo del siguiente dilema. En Chile, que es el país, que es su país, después de aproximadamente 30 años, se logró que la CIA desclasificara los archivos vinculados a los crímenes de derechos humanos acontecidos entre 1973 y 1989. ¿no? Esto significa que todos los crímenes acontecidos en ese periodo fueron registrados y archivados como los